A grabar. Espero que estén muy bien. Bienvenidos de nueva cuenta. Como siempre al iniciar, les agradezco que se hayan conectado, quien tenga la posibilidad. Si no, pues van a ver el video, ahí sus compañeros. Hola, les saludo a quienes no se pudieron conectar. Bueno, primero empiezo con la parte de si hay alguna duda, pregunta, comentario acerca de lo que van a estar trabajando o van a estar haciendo. Eh, es un momento en el que me lo dicen. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Quienes están conectadas y conectados, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario sobre la tarea, sobre la plataforma, etcétera? Yo no, profe. No, que gracias, Nairobi. Este, no, si no tienen objeción, pues vamos entrándole directamente de lleno al tema. Lo que vamos a tratar el día de hoy es el alfabeto, aunque lo puse pues, desde el bloque anterior. Eh, Ahorita voy a dar una explicación de por qué nace un alfabeto y luego directamente pasar a la parte del alfabeto griego, que es el que vamos a estar revisando. Eh, Primero, la característica más importante de la aparición de un alfabeto tiene que ver con un grado de especialización y además una posibilidad de memoria. Digo, no es que las personas dijeran, quiero tener memoria, porque lo que te da un alfabeto es que puedes escribir las cosas. Pero también las personas dejaban memoria cuando escribían, por ejemplo, en piedra. Entonces, ¿cuál es la característica primordial de un alfabeto? El uso práctico. Y cuando digo el uso práctico es que imagínense una comunidad que maneja lo mismo, pues va a ser más sencillo. Por ejemplo, digo, comparándolo con algo que tal vez no tenga mucha relación, bueno, pero sí, es una comparación, mejor dicho. Es una comparación. El inglés. El inglés se utiliza, por ejemplo, en cosas relacionadas con el comercio, con las finanzas, pero también en la educación, también en la transmisión de información en las redes. Muchos programas están en inglés. Entonces, utilizamos el lenguaje o la lengua del inglés para estandarizar las cosas y alguien de China, nosotros de México o alguien de África pues, se puede comunicar de una manera similar y se puede entender sin ningún problema. Bueno, el alfabeto nace como este ejercicio en el que se estandarizan las cosas para que la gente comience a manejar, vamos, las mismas ideas. Digo, esto es una visión antropológica y explicando de por qué nace los alfabetos. No es que de repente a alguien se le haya ocurrido, vamos a hacerlo y ya. Tiene detrás un trasfondo cultural, económico, político, ¿no? Por ejemplo, en los griegos, ahorita que pasamos para allá, hay una cosa bien curiosa. Como comunidad eran un grupo organizado por muchos grupos. O sea, eran muchas familias emparentadas por lazos consanguíneos, lazos comerciales, lazos de sangre. Estamos hablando más o menos del siglo X antes de nuestra era. Pero de repente, de un momento a otro, digo, hablar de un momento a otro en la antigüedad son siglos, 1 o 2 siglos, comenzaron a manejar, a tener un alfabeto, ¿no? Y comenzaban a ser jónicos, comenzaban a ser griegos, y esto se dio por varias cosas, entre ellas unión, por fuerza, para tener más poderío militar, o sea, todas estas familias que estaban regadas en diferentes islas, en diferentes lugares, al norte, al sur de Italia, comenzaron a juntarse, pues digo, es más fácil tener un solo grupo a estar dispersos. También empezaron a identificar territorio, por ejemplo, somos griegos, esto es de Grecia, tenemos estas mismas tradiciones más o menos, tenemos más o menos la misma comida, tenemos bases culturales, manejamos los mismos dioses y luego pasaron al lenguaje. Todos hablamos de la misma manera. Entonces, el nacimiento del lenguaje y del alfabeto es algo bien importante. A ver, vayamos para acá. Déjenme hacer esto más grande para que puedan verlo. Recuerden que utilizo páginas de internet para que se den cuenta de que la información ahí está
y la puede tener todo mundo sin ningún problema. Déjenme bajar esto, no, mejor subo la cámara. Sí. A ver, va. La escritura es mucho más antigua que el alfabeto. A ver, ¿por qué creen que la escritura es mucho más antigua que el alfabeto? Estamos aquí. Aquí dice, el momento en el que pueden participar. Recuerden que se pueden equivocar y no pasa nada, pero es participación. ¿Por qué creen que la escritura es más antigua que el alfabeto? ¿Cómo está eso? Si el alfabeto te da posibilidades de escribir. Porque la escritura viene de los jeroglíficos, ¿no? Ok. Que se halla. Entonces, yo digo que por eso comenzaron antes. La expresión de las personas, el uso de signos y de símbolos es algo que, según quienes hablan del origen de la lengua, es algo que comienza a construirse, no de una manera natural, pero sí como una serie de lazos que aparecen en las personas porque necesitan comunicarse. Entonces, imaginemos cuando nace el lenguaje, pues la gente decía unga, unga, ¿no? O a. El asunto es que ya había expresiones. Esas expresiones se establecían entre grupos pequeños o más grandes para expresarse. Y esos grupos identificaban las cosas. Por ejemplo, esto que uno hace, aquí se ve el mentado corazón, este es un símbolo que la gente lo identifica y que no necesita el otro aprender a escribir o hablar, simplemente lo identifica. De esa misma manera, la escritura, esa forma, como dice Nairobi, de significación, aparecía desde mucho tiempo antes. Por lo tanto, el alfabeto es una forma organizada y especializada. Dice, el primer alfabeto formal conocido surgió en Egipto en el año 2000 a.C. y se gestó a partir de los principales alfabéticos de los jeroglíficos egipcios del Sinaí. Y los alfabetos griegos y latinos se inspiraron en este. Fíjense, voy a darle un zoom para que lo vean. Esto lo ven aquí. Fíjense, ya no puedo hacerlo más grande. No. Por ejemplo, fíjense cómo el fenicio antiguo, el que se encuentra aquí, y cómo va evolucionando el fenicio, el griego antiguo, el griego y el latín, utiliza, por ejemplo, figuras muy parecidas para hablar acerca de la A. Ven aquí cómo está en el griego, parece una A pero más panzona. El griego antiguo, pues es una A sin una pata. El fenicio es un Pac-Man, si lo ven así, puede ser un Pac-Man. Ahorita me acabo de dar cuenta así. Ay, no. Es que manejar esto puede ser un Pac-Man, así. Y luego, ¿cómo está aquí en el fenicio antiguo? La idea, pues, es que comenzaron a compartirse signos y conforme los antropólogos y los historiadores van descubriendo cosas, se dan cuenta de que hay una similitud muy parecida, ¿no? Por ejemplo, la B, aquí está todas las B, ay, perdón, la B, también es muy parecida. Esto es un ejemplo de cómo empezaron los grupos humanos de esta época a utilizar alfabetos. O sea, esto es viejo, muy, 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 muy viejo. No crean que es nuevo. A ver, déjenme. Origen del alfabeto. Permítanme. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, eso sería como la idea de cuándo nace el alfabeto, pero ¿dónde nace el alfabeto griego? ¿O por qué nace el alfabeto griego? Déjenme encontrar. Ay, ¿dónde está? Dice, aquí está. Historia del alfabeto griego. ¿Por qué nace el alfabeto griego? Recuerden que el antecedente es que se compartía, por ejemplo, una cierta eh, identidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo hablaba griego. Pero ¿cuándo nace el alfabeto? Es aproximadamente en el siglo IX a.C., los griegos adoptaron el alfabeto fenicio, de los que vimos, para la documentación de su idioma. Aquí aparece algo importante y característico, documentación de su idioma. ¿Qué es esto de la documentación? ¿Qué creen que es la documentación? ¿A qué creen que se refiere esta parte? El guardar y la información que tenían, así como escribirla para que no se fuera perdiendo. Ok, gracias Nairobi. Oigan, los demás pueden participar y equivocarse, ¿eh? Para tener ahí algunos puntillos extras, digo, lo pueden hacer y como que así
se muestran que están motivados y que les gusta la clase, ¿no? Igual pueden equivocarse. Gracias, Nairobi, pero los demás pueden hablar. Eh, o espero que estén viendo la clase, a lo mejor están haciendo otra cosa. La idea es que esto sea como la escuela y que estén sentados, como están ahí en la escuela. Bueno, va. Espero que lo hagan. Tiene razón Nairobi al momento de decir que empezó la documentación, pero no es que alguien haya dicho, vamos a documentar las cosas y hagamos un alfabeto. Fue un proceso progresivo. O sea, alguien vio que el utilizar signos era muy útil y luego de repente los empezó a transformar y la gente los empezó a utilizar. Recuerde que, como les había dicho, desde que iniciamos el semestre, el lenguaje es algo comunitario y arbitrario. Y como algo comunitario y arbitrario, la gente lo comienza a utilizar y les gusta, pero tiene que pasar un tiempo para que empiece ese gusto a adaptarse pues, a la cultura, al espacio, ¿no? Y lo mismo pasó con los griegos. Comenzaron a documentar cuando se dieron cuenta que utilizarlo era muy práctico, ¿no? Su aporte más significativo fue la introducción de las vocales. Fíjense, aquí aparecen las vocales. La aparición de las vocales no es algo menor, ¿eh? Son vocales, las vocales son uniones entre consonantes, pero también aportaban sonidos y sonidos que terminaron por absorber, por ejemplo, los acentos. Y si lo pasamos a nosotros, los acentos son bien útiles. ¿Por qué? Porque nos ayudan a identificar, por ejemplo, tiempos en español. No es lo mismo decir canto a cantó. Entonces, las personas los utilizaban como de manera práctica. Este es un gran ejemplo para hablar de la practicidad. No plasmadas en el sistema fenicio. Agregaron nuevos caracteres como el fi, el ji y el psi y cambiaron la pronunciación de algunas letras, acentuando la diferencia lingüística entre ambos idiomas. Esto es como efecto del uso en el tiempo de los griegos de la escritura fenicia. El alfabeto griego arcaico fue modificado durante la época clásica. Se desecharon entonces las tres letras digma, adaptación del Y y de la fenicia. Bueno, aquí lo que quiero que veamos es esto. Esto. ¿Sí? Esta parte. En Jonia, costa centro-occidental de Anatolia, se estableció a partir del abecedario griego un sistema de numeración. O sea, el abecedario griego también funcionaba como un sistema de numeración. Cada grafía, inclusive las exclusivas del alfabeto, digma, san y copa, reproducían un número. Se introdujo además la letra zampi para la serie de las centenas. O sea, no nada más funcionaba como un sistema de letras, sino también funcionaba como una manera de contar. De esta tradición, chavos, de esta tradición, déjenme ponerla acá, de esta tradición de utilizar las letras griegas como números, aparece una práctica en Grecia que es la numerología. Y tenían una cosa bien curiosa los griegos, en la que a partir de las letras les asignaban número y esos números se sumaban y esa suma daba, por ejemplo, diferentes rasgos de personalidad. O sea, la mentada astrología y toda esta onda de adivinación, que muchos grupos humanos la tienen, pero en especial con los números y las letras, aparece con los griegos. Porque si cada letra representaba un número, se sumaban. Y entonces había perfiles de personas que eran perfectas por el nombre, y por eso las personas buscaban ponerles nombres perfectos, que sumaran, que tuvieran un buen número, también dependiendo del año y de lo que pasara. ¿Para qué? Para que tuvieran suerte y les fuera bien en la vida. ¿Les suena parecido a lo que sucede de repente ahora? Pues sí es muy parecido, ¿no? Hay un filósofo muy importante que también es matemático y que ustedes lo utilizan en matemáticas. El mentado Pitágoras, el que hizo ay, ¿cómo se llama? El triángulo de Pitágoras, no. Si ustedes me corrigen, ¿cómo se llama esta cosa de Pitágoras? Se me va el nombre. ¿Alguien lo recuerda? O sea, Teorema. sí tienes, pero a El mí teorema. eso no me acuerdo. El teorema. Gracias, Narobi, otra vez por participar. Los demás, ¿qué onda? Aporten algo. No se vean como muebles aquí en la clase. El mentado Pitágoras era un tipo
que estaba fascinado con la numerología. A pesar de que fue uno de los grandes impulsores del número y él lo volvió algo filosófico y matemático, o sea, fue de los primeros que dijo, el número uno no existe, y los demás, es que maestro, sí existe. Existe un celular, existe un vaso. Dicen, no, existe la representación del número. El número puede tener muchas representaciones. Y eso fue un gran aporte en matemáticas, porque entonces dijeron, a ver, si no existe el número, pero existe, pero sí como representación, entonces lo puedo utilizar para hacer cualquier cosa. Y las matemáticas comenzaron a tener un gran avance. Bueno, ese mono estaba muy clavado con la numerología, con los astros, y además tenía unas ideas que eran las nociones órficas, y comía vegetales, y era así como tipo hippie, entonces un tema bastante curioso. Bueno, va. Características del alfabeto griego. Dice, en este apartado me centraré exclusiva en hablar del alfabeto. El alfabeto tiene 24 letras. El alfabeto griego tiene 24 letras. Estos fenómenos, estos fonemas eran los siguientes. 7 vocales. Aquí hay que aprender a diferenciar a partir de ahora y con nombre, sobre todo no con nombre, con identificación, pues, identificación. Son 7 vocales, no como las de en español, que son 5. Esas 7 vocales, por ejemplo, estamos aquí, la A, la E, tiene otra E, que parece una N, la I, la I, la I, la I, la O, la U y tiene otra O. Además de que tiene todas estas 17 consonantes. Pero, ¿cuál es la diferencia con las vocales? Las vocales se expresan para los griegos de dos maneras. Eran vocales breves y vocales largas. La diferenciación entre cada una es identificarlas por medio de la grafía, ¿no? Las vocales breves son las siguientes. Este tipo de E, que es la E que conocemos mayúscula nosotros, la O circular, la A que parece un pescado, la I y la U. Pero ¿cuáles son las largas? Las largas son este tipo de E, que es una N, este tipo de O, la A, la I y la U. O sea, la A y la I y la U pueden ser breves y pueden ser largas. Pero cuando estamos hablando de la E y la O, estamos utilizando lo que es la N y lo que es la W para hablar de las largas. Esto, no sé si quieran tomar una nota, un apunte. Les dejo esto un segundo. ¿Sí? Digo, porque me gustaría que lo identificaran. O ya paso a otra cosa. Hola, hola. Ya, profe, ya las anoté. ¿Y los demás qué onda? Ya, yo también, profe, ya los anoté. No, hombre, gracias, Arturo. Estaba perdiendo la fe en ustedes. ¿Sí? Pero ya. Ustedes están buenos para animar un hospital con gente enferma, ¿no? Bueno, va. Aquí, déjenme irme más abajo. Como has podido observar, hay vocales que se repiten en ambos grupos. Esto significa que estas tres vocales, la A, la I y la U, pueden ser breves o largas dependiendo de la palabra. En castellano te puede sonar raro, pero en este caso es así. A ver, entonces, la idea pues es que comiencen a darse cuenta. No, déjenme ver esto. Ya, a ver. Las consonantes del alfabeto griego, ¿cómo se clasifican? Por nombre, vamos a verlas. Igual aprendérselas, pues no. Se clasifican en tres grandes grupos. Por nombre, les digo, aquí les acabo de dar una clave, nombre, porque igual se los voy a preguntar el puro nombre, ¿no? Las oclusivas son aquellas que se producen por una detención del flujo de aire y por su posterior liberación. Dentro de las oclusivas del alfabeto griego están las siguientes, ¿no? Por ejemplo, las labiales como la B, la Pi, aquí está, la B, la Pi, las dentales como la D, la Ti, y las velales como la I, como la E, como la Ji, como la Jim. Las oclusivas que son la detención del flujo de aire. Las líquidas son del tipo lateral, producido por la obstrucción realizada a lo largo del eje longitudinal de la lengua.
En el alfabeto griego son las consonantes como por ejemplo la sí, la L, y las nasales. ¿Cuáles son las nasales? Se producen cuando el velo del paladar se baja, permitiendo que el aire fluya a través de la nariz, ¿no? En el alfabeto griego son las consonantes. ¿Recuerdan cuáles son esas consonantes? ¿Las recuerdan o no? Estas. ¿Cuál es la B en español? ¿La recuerdan? ¿Cuál es la B en español? Ok, tienen que revisar su alfabeto porque la vamos a estar utilizando. Por favor, ténganlo ya en la mano, ¿no? Tenemos las silbantes y las dobles. Entonces, nada más así como repaso, tienen unas que se llaman oclusivas, líquidas, nasales, silbantes y dobles. ¿Por qué ver todo esto? Simplemente por tener el nombre, porque en el bloque que entra, que vamos a hacer unos ejercicios, vamos a estar identificando que las consonantes líquidas, nasales, no se lo tienen que aprender, pero lo tienen que reconocer, ¿sí? Bueno, ¿cómo se llaman las letras del alfabeto griego? Por si nunca se lo han preguntado, este es el nombre de las letras del alfabeto griego, ¿no? Tienen un nombre. Y aquí les propongo yo algo. Si alguno o alguno de ustedes, como individuo o como grupo, ojo, o como grupo, quiere hacer una actividad, eh, bueno, ¿cómo se les pongo? Pues sí, una actividad en la que jugando hagan una canción con el alfabeto griego para que la gente se la aprenda. Yo con gusto les daría la mitad del semestral, ¿sí? O sea, que hagan un video, una canción. Con gusto, la mitad del semestral. No sé si alguien le quiere entrar. ¿Para cuándo? Pues para el final del bloque, ¿no? Les puse en los links del, del grupo, del PDF y de Moodle, les puse un ejemplo de alguien que hizo un video, me pareció mucho, es que es un grupo de preparatoria, quién sabe de dónde es, pero hicieron el video de esto, si quieren tener la mitad del semestral y ya no preocuparse, pueden hacerlo ya no tiene ningún problema. ¿Sí? ¿Se entendió esta actividad? Digo, porque para ver aquí los nombres como que pues no, ¿no? Miren, aquí por ejemplo, me imagino que reconocen este nombre, ¿no? Me imagino que reconocen este nombre, Omicron, ¿sí? Lo que nos trae ahorita de cabeza. Y por ejemplo, también reconocen este número, este número Delta. Y luego hubo una variante gamma también, ¿no? Ahorita con este asunto del coronavirus le están poniendo los nombres del alfabeto griego. Por si no lo sabían o no se han dado cuenta. Total. El asunto es que la clase que entra vamos a estar viendo ya características propias del alfabeto y que tienen que ver con la acentuación. Y vamos a ver los diferentes tipos de acento, porque existen la división entre acentos y espíritus. Y luego la siguiente clase, o sea, en 2 clases más, ya vamos a ver como ejemplos con el alfabeto griego en la mano para que ustedes participen. Ojo, y tienen que participar, si no, no les voy a tomar en cuenta alguna de las tareas, utilizando aquí algunos recursos que les voy a dar para identificar, por ejemplo, letras, leer palabras en griego y poner acentos. Pero eso en su momento lo vamos a ver. ¿Mm? A ver, en este momento yo les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Ok, ¿y los demás no tienen que decir algo? No, tampoco yo, profe. De perdido una mentada, ¿no? Así como que, profe, ¿no? Digo, los animaría, tal vez un poco más. Los entiendo si no quieren manifestarse, no pasa absolutamente nada. Bueno, les agradezco en serio que se hayan conectado. Ahorita en un rato subo el video. Igual creo que voy a tener chance mañana de producir uno para subírselos, extendiendo más un poco la información sobre esto. Y pues aguantarla, ¿no, chavos? Hago todo lo posible para que esto no se les haga aburrido y que además aprendan, ¿no?
Yo sé que el aprendizaje en línea desmotiva un montón. A mí en lo personal me gusta más. Yo preferiría no asistir a la escuela y dar clases y también estudiar, porque estoy estudiando todavía, desde mi casa. Me es más cómodo y me gusta, pero pues digo, cada quien no funciona de diferente manera. Entonces, sin nada más por decir, les agradezco que se hayan conectado. Nos vemos pues, cuando nos miremos y pues adiós. Bye. Adiós, profe. Profe, una pregunta, pero no es de la clase. Ok, dime. ¿Tendremos clase de pedagogía? Hoy sí, Ok. mañana no. Qué bueno que están presentes. Mañana no, porque tengo que ir a la presidencia municipal de Torreón a hacer cosas relacionadas con ser adulto. ¿Sí? No sean adultos. ¿Sí? Tengo que ir a hacer unos trámites. Pero no, mañana no va a haber. Ahorita, qué bueno que me dijiste. De todas formas, los pongo ahí en el grupo. ¿Sí? Bueno, gracias. Bye. Adiós, cuídense, coman rico. Bye. Adiós, Salinas. Bye.